El demonio que llevamos dentro. El destino que nunca llegó. El verano después de la graduación, Óscar recibió una propuesta que nunca esperó. La Universidad de Barcelona le ofreció formalmente una posición para comenzar su doctorado bajo la tutela del profesor Serrat. Era una oportunidad extraordinaria, el tipo de oferta que habría parecido imposible apenas 2 años atrás. Macarena acababa de conseguir un trabajo en una editorial prestigiosa. La vida parecía encaminarse perfectamente. ¿Qué piensas hacer?, preguntó ella una noche, mientras cenaban en la pequeña terraza de su apartamento. Óscar contempló la ciudad bajo ellos, las luces parpadeantes, las vidas entrelazadas en un tapiz infinito. No lo sé, confesó. Barcelona representa un futuro brillante, pero siento que aún hay algo que debo hacer aquí. Macarena tomó su mano sobre la mesa. Cualquier decisión que tomes, estaré contigo. Esa noche, mientras Macarena dormía, Óscar se sentó frente al piano que habían comprado juntos. Sus dedos encontraron las teclas en la penumbra, dibujando melodías que parecían surgir directamente de su alma. Y mientras tocaba, una idea comenzó a tomar forma. No era solo un plan, era una visión, un propósito que combinaba todo lo que había aprendido, todo lo que había vivido. Al amanecer, cuando Macarena despertó, encontró a Óscar dormido sobre la mesa, rodeado de notas y bosquejos. Al centro, un título escrito en letras grandes. Centro para el Diálogo Interior. Un espacio para enfrentar nuestros demonios. El proyecto soñado. Durante las semanas siguientes, Óscar trabajó incansablemente en su propuesta. Imaginaba un centro que combinara terapia, filosofía, música y arte como herramientas para explorar y sanar las sombras interiores. No sería solo un espacio académico, ni solo un centro de terapia. Sería un puente entre ambos mundos, un lugar donde las personas pudieran encontrar su propio camino hacia la integración de sus partes más oscuras. Macarena lo apoyaba incondicionalmente, aportando ideas, contactos, revisando borradores a altas horas de la noche. Su experiencia editorial resultó invaluable para dar forma y estructura al proyecto. «Es ambicioso», le advirtió el profesor Montero cuando Óscar le presentó el plan. «Necesitarás financiamiento, un espacio físico, permisos, personal cualificado». «Lo sé», respondió Óscar, «pero por primera vez en mi vida no tengo miedo del tamaño del desafío». El profesor sonrió, reconociendo en esas palabras la transformación completa de aquel estudiante inseguro que había conocido años atrás. «Entonces hagámoslo realidad». La búsqueda del lugar. Encontrar el espacio adecuado resultó ser el primer gran desafío. Óscar tenía una visión clara. Necesitaba un lugar con historia, con carácter, no un edificio moderno y aséptico. Durante semanas visitó propiedades por toda la ciudad. Nada parecía adecuado. O estaban fuera de presupuesto, o carecían de la energía que buscaba, o necesitaban demasiadas reformas. Una tarde, mientras conducía de regreso después de otra búsqueda infructuosa, tomó un desvío impulsivo. Un camino secundario lo llevó a las afueras de la ciudad, a una zona que apenas conocía, y allí, como si hubiera estado esperándolo, vio una antigua casa de piedra rodeada de árboles centenarios. Un cartel discreto anunciaba «En venta». La propiedad había sido originalmente un pequeño monasterio, luego una escuela, y finalmente la residencia privada de un coleccionista de arte excéntrico. Llevaba 5 años abandonada tras la muerte de su último dueño. El jardín estaba descuidado, las ventanas polvorientas. Pero cuando el agente inmobiliario lo llevó al interior, Óscar sintió una conexión inmediata con el lugar. Los techos altos, las vigas de madera expuestas, la luz que entraba por los ventanales emplomados. Todo parecía perfecto. En el centro de la casa, un antiguo salón con una acústica excepcional. Óscar podía imaginar perfectamente sesiones de musicoterapia allí, conciertos íntimos, espacios de expresión creativa.
Está fuera de mi presupuesto, dijo Oscar con tristeza al ver el precio. El propietario actual es la fundación del coleccionista, explicó el agente. Están más interesados en darle un buen uso que en obtener el máximo beneficio. Si tu proyecto les convence, podrían considerar un acuerdo favorable. Esa misma noche, Oscar y Macarena se quedaron hasta la madrugada preparando una presentación para la fundación. No era solo un plan de negocio, era la historia de una visión, de una necesidad profundamente humana, de un espacio que podría transformar vidas. La propuesta del corazón. La sede de la fundación era un edificio moderno en el centro financiero de la ciudad. Oscar, vestido con su único traje formal, se sentía fuera de lugar entre ejecutivos y abogados. La sala de juntas intimidaba con su minimalismo lujoso. 5 personas lo esperaban alrededor de una mesa de cristal. El director de la fundación, 2 abogados, un psicólogo y una mujer mayor cuya presencia emanaba autoridad natural. Esta es Victoria Alemán, presentó el director. Hermana del señor Alemán, fundador de nuestra organización. La mujer asintió con una leve sonrisa. Mi hermano Antonio creía en el poder transformador del arte, dijo con voz serena. Coleccionaba belleza, pero sobre todo creía en su capacidad para sanar almas rotas. Cuéntanos, joven, ¿qué planeas hacer con su casa? Oscar respiró hondo. Dejó a un lado la presentación formal que había preparado y decidió hablar desde el corazón. Les contó sobre su propio viaje, sobre los demonios que lo habían atormentado, sobre cómo había aprendido a convivir con ellos. Les habló del taller universitario y de las vidas que había visto transformarse, de la necesidad de espacios donde la vulnerabilidad fuera vista como fortaleza, no como debilidad. Les explicó su visión. Un centro donde la filosofía, la psicología, el arte y la música se entrelazaran para crear nuevos caminos de sanación, donde académicos y terapeutas trabajaran juntos, donde las personas pudieran explorar sus sombras a través de múltiples lenguajes, el verbal, el corporal, el artístico, el musical. No quiero que sea solo un lugar para personas con recursos, enfatizó. Quiero que sea accesible para todos los que lo necesiten, especialmente para quienes no pueden permitirse terapias tradicionales. Cuando terminó de hablar, el silencio en la sala era denso. Victoria Alemán lo observaba con intensidad, como si estuviera viendo más allá de sus palabras. Finalmente, se levantó. Mi hermano habría aprobado este proyecto, declaró. La casa fue un refugio para él durante sus propias batallas interiores. Me parece apropiado que continúe siéndolo para otros. Se volvió hacia los demás miembros de la Junta. Propongo que cedamos la propiedad en comodato por 10 años, con opción a renovación si el proyecto cumple sus objetivos, y que la Fundación aporte el financiamiento inicial para las reformas necesarias. Los abogados comenzaron a protestar, pero ella los silenció con un gesto elegante. A veces, señores, las decisiones más importantes no se toman con la cabeza, sino con el corazón. El demonio interior. Texto expandido. Dicen que el verdadero enemigo del hombre nunca vive afuera, sino adentro. Y Oscar, sin saberlo, ya había comenzado a caminar por un camino donde la sombra y la luz se rozaban como 2 criaturas condenadas a enfrentarse. Era otoño cuando la historia empezó. El viento golpeaba los cristales del viejo internado universitario y los estudiantes corrían por los pasillos como almas perdidas buscando refugio. Oscar, con su abrigo gastado y la mirada hundida en pensamientos que no sabía controlar, caminaba sin prisa. Siempre parecía distraído. Siempre parecía preocupado por algo que nadie veía. Ese día, el destino le preparó una sorpresa tan torpe como inevitable. En el corredor principal, una joven avanzaba cargada con demasiados libros. Tenía el cabello oscuro recogido a medias y unos ojos llenos de curiosidad. Era Macarena, la nueva estudiante de literatura, famosa ya por su inteligencia y su serenidad. De pronto, mientras doblaba una esquina, Oscar chocó directamente contra ella.
Los libros volaron, ambos cayeron, y el silencio se llenó de risas nerviosas. Lo siento. Soy un desastre cuando llevo tantos libros, dijo Macarena mientras recogía las hojas esparcidas. Óscar parpadeó, sin saber si reír, huir o disculparse otra vez. Creo que fue culpa mía también, murmuró. Macarena levantó la mirada y le dedicó una sonrisa suave. Esa sonrisa se grabó en él como una marca que no desaparecería jamás. Tú eres Óscar, ¿verdad? Te he visto en clase. Sí, un estudiante más. Nada especial. Macarena lo observó de forma distinta, no con lástima, sino con una curiosidad cálida. Creo que eres más especial de lo que dices, respondió con voz tranquila. Óscar sintió un nudo en el estómago. Dentro de él, una voz oscura susurró. No sabe quién eres. No sabe lo que escondes. A partir de ese día, sus caminos empezaron a cruzarse constantemente. En la biblioteca, en la cafetería, en las clases de filosofía. Era como si el destino los estuviera empujando suavemente el uno hacia el otro. Macarena era brillante y disciplinada. Óscar, en cambio, vivía perdido en sus propios pensamientos. Pero cuando ella se sentaba a su lado, todo parecía menos abrumador. Una tarde, después de una clase especialmente difícil, Macarena se acercó con una taza de café. Creo que hoy lo necesitas más que yo, dijo, extendiéndosela. Óscar la tomó. El calor en sus manos lo hizo sentir vivo por un momento. A veces siento que no soy suficiente, confesó. Todos lo sentimos. Lo importante es no dejar que ese miedo decida por nosotros. Pero Óscar sabía que no era tan fácil. La voz en su interior volvió. Si se acerca demasiado, te va a ver. Y cuando te vea, se irá. Macarena no sabía nada de ese demonio que lo acompañaba. Pero veía su tristeza. Y veía más de lo que él creía. Así comenzó todo. Entre libros, café, silencios compartidos y miradas que decían lo que ellos aún no sabían poner en palabras. La relación crece, pero también la sombra. El invierno llegó. La neblina cubrió el campus como un velo espeso. Sin embargo, Macarena se había convertido en la única luz que iluminaba la vida de Óscar. Salían a caminar, estudiaban juntos, se reían de tonterías, compartían cada detalle de sus días. Aunque no eran oficialmente pareja, todos sabían que lo eran, incluso ellos. Una tarde, en la biblioteca, Óscar se quedó mirándola mientras ella escribía. ¿Por qué me miras así?, preguntó ella sin levantar la vista. ¿Por qué eres diferente? Todos somos diferentes. No, tú eres como un mundo aparte. Macarena levantó la mirada y le sonrió con ternura. Solo necesitas aprender a verte como yo te veo. Pero las palabras, en vez de calmarlo, le dolieron. Porque él sabía que Macarena veía una versión idealizada, no la real. Los amigos, el veneno silencioso. Pedro, Julián y Félix, los amigos del bar, empezaron a burlarse de su relación. ¿Qué pasa, Óscar? ¿La chica perfecta te va a cambiar? Ten cuidado. Las mujeres inteligentes te controlan. No te dejes domesticar, hermano. Óscar intentó ignorarlos, pero cada palabra era un golpe a su autoestima ya frágil. Una noche, Félix fue directo al corazón del asunto. Macarena merece a alguien mejor, no a un soñador sin rumbo. Óscar se levantó y se fue. La frase lo hirió más de lo que podía admitir. Macarena lo estaba esperando cuando llegó a casa. «Óscar, ¿estás bien?» «¡No me controles!», gritó él. Macarena retrocedió, sorprendida. «Solo estaba preocupada por ti». Óscar sintió la culpa como un latigazo. «Lo siento, no quería decir eso». Ella se acercó y tomó su mano. «Sé que estás luchando, pero no tienes que hacerlo solo». La voz interior rugió en su cabeza. «Claro que sí, siempre estarás solo». Las primeras grietas en el corazón de Macarena. Aunque Macarena era fuerte, el desgaste comenzó a notarse.
Sus amigas la veían más seria, menos luminosa. Oscar estaba perdiéndose, y ella también. La caída, el derrumbe inevitable. Una noche lluviosa, Oscar caminó hasta el bar La Tregua. Allí estaban los de siempre. Risas huecas, humo, frases filosóficas sin sentido. Félix soltó otro dardo. La libertad es no dar explicaciones a una mujer. Las risas lo ahogaron. Oscar agarró su abrigo y se fue sin mirar atrás. Cuando llegó a casa, Macarena lo esperaba despierta. ¿Cuánto tiempo más vamos a perdernos?, preguntó ella con voz rota. Oscar cayó en el sofá, sin palabras. Quiero ayudarte, pero siento que te pierdes más cada día. Oscar intentó responder, pero su voz era un susurro muerto. Ella continuó. No quiero dejarte, pero tampoco quiero desaparecer contigo. La oportunidad y la caída. Al día siguiente, el profesor de ética le ofreció a Oscar un puesto de asistente. Esta vez, Oscar quiso cambiar. Leyó, estudió, se preparó como nunca. La primera sesión fue un éxito. Macarena lo abrazó con orgullo. Oscar creyó que, por fin, la luz volvía. Pero la noche borra cualquier conquista frágil. Los amigos lo atraparon en la celebración del cumpleaños de Félix. Cerveza, risas, un sobre lleno de dinero que le entregaron como responsable de la noche. Más copas, más risas, más humo. Cuando salió a la calle, el sobre ya no estaba. Lo buscó, corrió, se desesperó. Llegó a casa destruido. Macarena lo vio y supo. Se arrodilló junto a él. Él lloró como nunca había llorado. Lo perdí. Soy un desastre. Siempre lo arruino. Mañana asumimos la verdad, dijo Macarena con calma firme. Él asintió, temblando. La caída pública. Al día siguiente, en el café. ¿Dónde está el dinero?, preguntó Pedro. Lo perdí. Silencio. Félix se inclinó. Eres exactamente lo que siempre fuiste. Un fracaso. Oscar devolvió el sobre vacío. Voy a devolverlo. Trabajaré hasta pagarlo. No queremos tu dinero, dijo Pedro. Queremos respeto. La humillación lo arrastró como un mar violento. El derrumbe final. La segunda conferencia fue un desastre. Confundió citas, tartamudeó, vio risas discretas. El profesor lo apartó. Descansa esta semana, Oscar. Al salir, Macarena lo esperaba. Su mirada era un espejo triste. ¿Qué pasó? Caí. Ella lo abrazó. Te sostengo, pero tienes que levantarte tú. El amanecer de la verdad. Esa noche Macarena dejó un sobre con sus ahorros. Para que devuelvas una parte. Ese dinero es tuyo. Es nuestro si lo usamos para hacer lo correcto. Oscar lloró. Al amanecer escribió 3 cartas. Una para el profesor. Una para sus amigos. Una para sí mismo. Hoy no huiré. Y salió a la calle. Por primera vez, el aire le pareció limpio. La redención. El camino hacia la luz. El aire limpio que Oscar respiró aquella mañana marcó el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Con paso firme, se dirigió primero hacia la oficina del profesor de ética. El corazón le latía con fuerza, pero ya no era el miedo quien controlaba sus latidos. Profesor Montero, necesito hablar con usted, dijo al entrar. El hombre levantó la mirada de sus papeles. Sus ojos reflejaban una mezcla de decepción y curiosidad. Adelante, Oscar. Te escucho. Oscar no escondió nada. Le contó sobre el dinero perdido, sobre su incapacidad para manejar la presión, sobre los demonios que lo atormentaban cada noche. Y por primera vez, mientras las palabras salían de su boca, sintió que aquella voz interior perdía un poco de su poder. El profesor lo escuchó en silencio. Cuando Oscar terminó, se ajustó las gafas y dijo con voz pausada: Sabes, Oscar, todos tenemos demonios. La diferencia está en quienes deciden mirarlos a los ojos. Le ofreció una segunda oportunidad, pero con una condición. Tendría que asistir a terapia en el Centro de Apoyo Psicológico de la universidad.
el pasado que regresa como fantasma. Esa misma tarde, mientras Oscar caminaba por el campus pensando en la conversación con el profesor Montero, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Dudó, pero finalmente respondió. «Oscar, soy yo, Alejandro». La voz de su hermano mayor, a quien no había visto en 5 años, le provocó un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. «¿Alejandro? ¿Qué quieres?» «Estoy en la ciudad. Necesito verte». Oscar sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Alejandro había sido su héroe de la infancia, pero también el origen de muchas de sus heridas. El hermano brillante, perfecto, que había abandonado la familia cuando Oscar solo tenía 16 años, dejándolo solo para lidiar con las expectativas imposibles de un padre que nunca estaba satisfecho. «No sé si es buena idea». «Por favor, Oscar, solo 1 hora. Te espero esta noche en el café del Parque Central». Antes de que pudiera responder, Alejandro colgó. Oscar se quedó inmóvil, con el teléfono en la mano y un tornado de emociones en el pecho. La voz interior despertó de inmediato. «Viene a juzgarte, a recordarte lo poco que vales». La confesión a Macarena. Cuando llegó al apartamento, Macarena notó inmediatamente que algo había cambiado. Oscar parecía más pálido que de costumbre, como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué pasó? ¿El profesor te dijo algo?» Oscar se sentó en el borde del sofá, retorciéndose las manos. «No, el profesor fue comprensivo. Es otra cosa». Le contó sobre la llamada, sobre Alejandro, sobre todos esos años de ausencia. Y mientras hablaba, otras historias que nunca había compartido empezaron a salir. Un padre demasiado estricto, una madre demasiado sumisa, y un hermano que había sido primero su protector y luego su abandono más doloroso. «Nunca me dijiste nada de esto», dijo Macarena, sentándose a su lado. «Porque me avergüenza, porque me hace sentir roto». Macarena tomó sus manos. «No estás roto, Oscar. Estás herido, y las heridas pueden sanar». Oscar la miró con una mezcla de gratitud y miedo. «¿Vendrías conmigo? A ver a Alejandro». Macarena asintió sin dudarlo. «Siempre». Mara. El encuentro con el pasado. El café del Parque Central estaba casi vacío esa noche. Oscar y Macarena llegaron primero. Él no podía dejar de mover la pierna, un tic nervioso que aparecía en momentos de extrema ansiedad. Cuando Alejandro entró, Oscar lo reconoció de inmediato a pesar de los años. Seguía teniendo ese porte elegante, esa seguridad que siempre había envidiado, pero había algo diferente en sus ojos, una vulnerabilidad que nunca antes había visto. Alejandro se acercó a la mesa y se detuvo, inseguro. «Hola, hermanito». La voz interior de Oscar gritaba, exigiendo protección, exigiendo que huyera. Pero Macarena apretó su mano bajo la mesa, y eso le dio la fuerza para quedarse. «Hola, Alejandro. Ella es Macarena, mi compañera». Alejandro sonrió con educación y se sentó frente a ellos. «Es un placer, Macarena. Gracias por venir, los dos». El silencio que siguió fue incómodo, cargado de preguntas no formuladas y recuerdos dolorosos. Finalmente, Alejandro habló. «Estoy en rehabilitación, hace 8 meses. Es parte del proceso. Hacer enmiendas con las personas a las que herimos». Oscar lo miró, sorprendido. Nunca había imaginado que el perfecto Alejandro, el hijo predilecto, pudiera tener sus propios demonios. ¿Rehabilitación? ¿De qué? Alcohol, cocaína, lo que estuviera disponible en realidad. Alejandro le contó cómo después de abandonar la casa familiar, había comenzado una espiral de autodestrucción. Cómo el éxito inicial en los negocios había dado paso a malas decisiones, a noches sin dormir, a relaciones tóxicas. «Siempre creí que eras tú el que necesitaba ayuda», confesó Oscar. «El frágil, el problemático». Alejandro sonrió con tristeza. «Los dos la necesitábamos, pero yo era demasiado arrogante para admitirlo».
A medida que la noche avanzaba, las barreras fueron cayendo. Alejandro le contó sobre su vida, sus errores, sus intentos de reconciliarse con el pasado. Y por primera vez, Óscar entendió que su hermano no era ni un héroe ni un villano. Era solo un hombre tratando de encontrar su camino, igual que él. Antes de despedirse, Alejandro sacó un sobre de su chaqueta. No es mucho, pero quiero ayudarte con esa deuda que mencionaste. Óscar miró el sobre con una mezcla de emociones. No puedo aceptarlo. No es un regalo, es un préstamo. Cuando puedas, me lo devuelves. Después de dudarlo, Óscar tomó el sobre. Gracias. Te lo devolveré. Te lo prometo. Alejandro sonrió. Una sonrisa genuina esta vez. Lo sé. Confío en ti, Óscar. Siempre lo he hecho. Esas palabras, tan simples, tuvieron un efecto profundo en Óscar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, no estaba condenado a fracasar. La confrontación necesaria. Su siguiente parada fue más difícil. El bar La Tregua estaba casi vacío a esa hora de la mañana. Solo Félix y Pedro jugaban billar en la esquina, entre risas huecas y comentarios vacíos. Cuando lo vieron entrar, el silencio cayó como una losa. Vaya, pero si es nuestro amigo el irresponsable, dijo Félix con una sonrisa torcida. Óscar puso sobre la mesa un sobre con parte del dinero y una promesa escrita de devolver el resto en 3 meses. Esto es lo que puedo pagar ahora. Trabajaré para devolver cada centavo. Pedro tomó el sobre y lo contó con desdén. ¿Y crees que con esto está todo arreglado? Óscar respiró hondo antes de responder. No, nada está arreglado, pero es un comienzo. Y necesito decirles algo más. Ustedes no son mis amigos. Un amigo te ayuda a crecer, no a hundirte. Félix se acercó amenazante. ¿Ahora resulta que somos nosotros los malos de tu historia? Tú eres el débil, el que no puede controlarse. Tienes razón, respondió Óscar con una calma que sorprendió incluso a sí mismo. Soy débil en muchas cosas, pero hoy estoy aquí, dando la cara. ¿Tú podrías hacer lo mismo? Se dio la vuelta y salió del bar sin esperar respuesta. La voz interior gritaba, pero por primera vez, Óscar no la escuchaba. La memoria dolorosa. Esa noche, acostado junto a Macarena, Óscar no podía dormir. El encuentro con Alejandro había removido recuerdos que creía olvidados, especialmente uno, que había mantenido enterrado durante años. Tenía 14 años cuando ocurrió. Su padre, un hombre de negocios, respetado pero ausente, había organizado una cena importante. Socios, amigos influyentes, todos reunidos en la gran casa familiar para celebrar un nuevo contrato. Óscar había pasado días ensayando una pieza de piano que su padre le había pedido tocar. Quería impresionarlo, quería, por una vez, ver orgullo en sus ojos. Pero cuando llegó el momento, los nervios lo traicionaron. Sus dedos temblaron, las notas se confundieron, y la pieza que había practicado hasta el cansancio se convirtió en un desastre. Recordaba la mirada de su padre. No era ira, era algo peor. Decepción pura. Y recordaba sus palabras, dichas en voz baja pero cortantes como cuchillos. Siempre encuentras la forma de decepcionarme, ¿verdad, Óscar? Esa noche, encerrado en su habitación, Óscar había escuchado por primera vez aquella voz interior. Una voz que sonaba extrañamente similar a la de su padre, pero que con el tiempo se había convertido en algo propio, en su crítico más despiadado. Ahora, años después, esa memoria ardía como una herida recién abierta. Se dio cuenta de que toda su vida había estado tratando de demostrar su valor a un hombre que quizás nunca sería capaz de verlo realmente. ¿En qué piensas?, murmuró Macarena, despertando a su lado. En mi padre, en cómo su voz se convirtió en mi propia voz interior. Macarena se acercó más a él. Quizás es hora de que encuentres tu propia voz. Óscar asintió en la oscuridad. Quizás era hora, de verdad. El primer rayo de luz.
Cuando regresó al apartamento, Macarena estaba sentada junto a la ventana leyendo. La luz de la mañana dibujaba sombras suaves en su rostro. Lo hice, dijo Oscar desde la puerta. Hablé con el profesor y con ellos. Macarena cerró el libro y lo miró con ojos brillantes. ¿Y cómo te sientes? Oscar se sentó junto a ella, como si hubiera estado cargando piedras durante años y recién comenzara a soltarlas. Macarena tomó su mano. Estoy orgullosa de ti, Oscar, pero esto es solo el principio. Lo sé, y tengo miedo. El miedo no es el enemigo, respondió ella. Es lo que haces con él lo que importa. La carta inesperada. 2 días después, cuando Oscar revisaba su correo, encontró un sobre que lo dejó paralizado. Reconocía esa caligrafía elegante, esa manera particular de escribir su nombre. Era una carta de su padre. La última vez que habían hablado había sido hace más de un año, una conversación tensa por teléfono donde su padre, como siempre, había cuestionado sus decisiones. La filosofía no es una carrera real, había dicho. Acabarás como un idealista sin futuro. Con manos temblorosas, Oscar abrió el sobre. Querido Oscar, Alejandro me ha contado que te visitó. Me ha contado también sobre su rehabilitación, sobre los demonios contra los que ha estado luchando todos estos años mientras yo creía que estaba triunfando en el mundo. No sé cómo escribir esto. Nunca he sido bueno con las palabras cuando se trata de sentimientos, pero creo que te debo una disculpa. Muchas, en realidad. Siempre creí que la dureza forjaba el carácter, que exigiéndoles más a mis hijos los preparaba mejor para un mundo cruel. Ahora veo que solo les transmití mi propio miedo al fracaso. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que estoy aprendiendo, aunque tarde, y que estoy orgulloso de ti. Siempre lo he estado, aunque no haya sabido demostrarlo. Si alguna vez quieres hablar, mi puerta está abierta. Papá. Oscar leyó la carta 3 veces, sin poder creer lo que veía. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. No eran lágrimas de dolor, sino de algo más complejo, un alivio mezclado con tristeza por todos los años perdidos. Cuando Macarena llegó esa tarde, la encontró sobre la mesa. ¿La has respondido? Oscar negó con la cabeza. Aún no sé qué decir. Macarena lo abrazó. No tienes que saberlo ahora. Algunas respuestas necesitan tiempo. La terapia. Enfrentando al demonio. El consultorio de la doctora Isabela Vega era un espacio pequeño pero acogedor. Libros, plantas y una luz cálida que invitaba a la calma. ¿Por qué estás aquí, Oscar? Fue su primera pregunta. Porque no puedo seguir así. Hay algo dentro de mí que me destruye. La doctora Vega sonrió con comprensión. ¿Y si te dijera que ese algo no quiere destruirte? ¿Y si solo está asustado? Las sesiones semanales se convirtieron en un ritual. Oscar comenzó a desenredar la madeja de su pasado. Un padre ausente. Una madre que lo amaba pero no sabía cómo demostrarlo. Una infancia donde el éxito era la única forma aceptable de existir. Mi demonio tiene nombre, le confesó a Macarena una noche. Se llama no ser suficiente. Durante una sesión particularmente intensa, la doctora Vega le propuso un ejercicio. Quiero que escribas una carta a ese niño de 14 años, el que se equivocó en el piano, el que recibió esas palabras tan duras de su padre. Oscar dudó. ¿Qué debería decirle? Lo que necesitaba escuchar entonces. Esa noche, Oscar se sentó frente a su escritorio con un papel en blanco. Las palabras no salían fácilmente, pero cuando finalmente fluyeron, fue como si una compuerta se abriera. Querido Oscar, sé que ahora mismo te sientes pequeño. Sé que crees que has fallado y que eso te define. Pero déjame decirte algo. Equivocarse no te hace menos valioso. Tu padre está equivocado. No siempre le decepcionas. Es él quien no sabe ver lo extraordinario que eres. Tu sensibilidad, tu profundidad, tu forma única de ver el mundo. Quisiera poder protegerte de las palabras que te harán daño.
Quisiera poder abrazarte cada vez que esa voz interior empiece a repetir mentiras sobre ti. Pero lo que sí puedo prometerte es esto. Un día, entenderás que tu valor no depende de la perfección. Un día encontrarás personas que te verán realmente, que amarán tus imperfecciones, que te sostendrán cuando caigas y celebrarán contigo cuando te levantes. Así que sigue tocando el piano, aunque a veces las notas se confundan. Sigue soñando, aunque algunos no entiendan tus sueños. Y sobre todo, sigue siendo tú, exactamente como eres, porque eres suficiente. Siempre lo has sido. Con amor, tu yo futuro. Cuando terminó de escribir, Oscar sintió un alivio que no podía explicar con palabras, como si hubiera comenzado a sanar una herida muy antigua. La llamada difícil. Después de días dándole vueltas a la carta de su padre, Oscar decidió llamarlo. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz grave respondiera. ¿Diga? Papá, soy yo, Oscar. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No un silencio incómodo, sino expectante. Oscar, me alegra escucharte. La conversación fue difícil al principio, ambos caminando sobre hielo fino, temiendo decir algo que rompiera ese frágil equilibrio. Pero poco a poco, las palabras comenzaron a fluir. Su padre le habló de su propia infancia, de un abuelo aún más duro y distante que él, de cómo había jurado ser diferente, y había acabado repitiendo los mismos patrones sin darse cuenta. Creo que nunca supe cómo ser padre, confesó. Sabía cómo exigir, pero no sabía cómo amar sin condiciones. Yo tampoco sé cómo perdonar, respondió Oscar, pero estoy aprendiendo. Y, al final de la llamada, su padre le hizo una propuesta inesperada. Me gustaría conocer a Macarena. Quizás, ¿podrían venir a cenar el próximo mes? Oscar dudó. La idea de llevar a Macarena a esa casa llena de recuerdos dolorosos le producía ansiedad, pero también entendía que era una oportunidad de crear nuevos recuerdos, quizás mejores. Lo hablaré con ella, prometió. La prueba del fuego. 3 meses después, el profesor Montero le ofreció otra oportunidad para dar la conferencia. Esta vez, Oscar se preparó no solo con libros, sino con ejercicios de respiración que la doctora Vega le había enseñado. La mañana de la presentación, la ansiedad lo visitó como una vieja conocida. «Vas a fracasar otra vez», susurró la voz. Pero esta vez, Oscar respondió, «Tal vez, pero al menos lo intentaré». El auditorio estaba lleno. Entre la multitud, Macarena le sonrió con confianza. Comenzó a hablar. Su voz temblaba al principio, pero con cada palabra ganaba fuerza. Habló sobre ética, sobre decisiones, sobre la fragilidad humana. Y cuando terminó, el silencio precedió al aplauso. El profesor Montero se acercó y le dio un apretón de manos. Esto es lo que siempre vi en ti, Oscar. No perfección, sino honestidad. El reencuentro con la música. Una tarde, paseando por el campus, Oscar y Macarena pasaron frente al edificio del departamento de música. A través de una ventana abierta, se escuchaba a alguien tocando piano. Las notas flotaban en el aire, limpias y precisas. Oscar se detuvo, como hipnotizado por la melodía. «Es hermoso», comentó Macarena. «Yo solía tocar», confesó Oscar en voz baja. «Hace muchos años». «¿Por qué lo dejaste?» Oscar le contó sobre aquella cena desastrosa, sobre la humillación, sobre cómo había guardado el piano en un rincón de su memoria, junto con tantas otras cosas que le dolían demasiado. «Deberías intentarlo de nuevo», sugirió Macarena. «No sé si recuerdo cómo hacerlo». «El cuerpo tiene memoria. Tus dedos recuerdan, aunque tú hayas olvidado». Al día siguiente, Oscar se encontró en el aula de música, frente a un piano negro y reluciente. Estaba solo. Era temprano, y el campus apenas despertaba. Se sentó en el banco, sintiendo la textura familiar bajo sus dedos. Respiró hondo, y comenzó a tocar. Al principio las notas sonaban torpes, desconectadas, pero poco a poco,
Como si despertaran de un largo sueño, sus dedos encontraron su camino sobre las teclas. Recordaban la melodía que había querido tocar para su padre tantos años atrás. Y esta vez, sin la presión de impresionar a nadie, sin el miedo al fracaso, la música fluyó. No era perfecta, había errores, vacilaciones, pero era real, era suya. Tan concentrado estaba que no notó que alguien había entrado al aula hasta que escuchó una voz. Tocas con el alma. Es un don raro. Óscar se giró, sorprendido. Una mujer mayor, con el cabello plateado recogido en un moño elegante, lo observaba desde la puerta. «Profesora Elisa», leyó en la placa de su chaqueta. «Disculpe, no debería estar aquí», se apresuró a explicar Óscar, poniéndose de pie. «Todo el que tiene música dentro pertenece a este lugar», respondió ella con una sonrisa amable. «¿Estudias aquí?» Óscar le explicó que estudiaba filosofía, que hacía años que no tocaba, que solo había sido un impulso. «Los impulsos a veces nos llevan donde necesitamos ir», dijo la profesora. «Tenemos un taller de piano los sábados por la mañana. Estudiantes de todos los departamentos son bienvenidos». Le entregó un folleto y salió, dejándolo solo con la invitación y una sensación extraña, como si hubiera recuperado algo que creía perdido para siempre. La cena familiar. El mes pasó volando entre clases, terapia y, para sorpresa de Óscar, el taller de piano al que había decidido asistir. La música se había convertido en un refugio inesperado, un espacio donde la voz interior callaba, donde solo existían las notas y sus dedos encontrándose. La noche de la cena con su padre llegó demasiado rápido. Mientras conducían hacia la casa familiar, Óscar sentía el estómago anudado. «Va a salir bien», dijo Macarena, apretando su mano. «¿Cómo estás tan segura?» «Porque ambos quieren que salga bien, y eso ya es la mitad del camino». La casa parecía más pequeña de lo que recordaba. O quizás era él quien había crecido. Su padre los recibió en la puerta. Había envejecido, las sienes completamente grises, más arrugas alrededor de los ojos. Pero su postura seguía siendo erguida, su apretón de manos firme. «Bienvenidos», dijo, con una sonrisa que parecía casi tímida. «Tú debes ser Macarena. Óscar me ha hablado de ti». La cena fue sorprendentemente agradable. Su padre había cocinado él mismo, algo que Óscar nunca lo había visto hacer antes. Hablaron de la universidad, de los planes de Macarena de especializarse en literatura comparada, de los avances de Óscar en terapia. Después de la cena, mientras Macarena ayudaba a su padre a servir el postre, Óscar se encontró vagando por la sala. Sus ojos se posaron en el viejo piano, cubierto por un manto de terciopelo rojo. Sin pensar, lo descubrió. Las teclas amarillentas lo recibieron como viejas amigas. Se sentó y comenzó a tocar la misma pieza que había intentado aquella noche fatídica. Desde la cocina, su padre y Macarena escucharon. Se quedaron inmóviles, como si temieran que cualquier movimiento pudiera romper el hechizo. Cuando la última nota se desvaneció, hubo un silencio espeso, cargado de emociones. Su padre entró entonces a la sala. Tenía los ojos brillantes, húmedos. «Siempre supe que podías hacerlo», dijo con voz ronca. Y en esa frase simple, en esa confesión tardía, Óscar sintió que algo se cerraba. Un círculo, una herida, un capítulo. No era un final perfecto, pero era un paso hacia algo nuevo. La reconciliación inesperada. Una tarde, mientras trabajaba en la cafetería para pagar su deuda, Óscar se sorprendió al ver entrar a Julián, uno de los del grupo de amigos. «Un café», pidió, sentándose frente a él. Óscar lo preparó en silencio. «Dejé de ir al bar», dijo Julián de repente. «Después de lo que dijiste, me hizo pensar». Óscar lo miró sorprendido. «No somos tan diferentes», continuó Julián. «Todos estamos perdidos de alguna forma». No se volvieron amigos íntimos, pero ese día nació un respeto mutuo entre ellos.
Julián le contó que estaba tratando de cambiar su vida también, que había conseguido un trabajo de verdad, que estaba intentando arreglar su relación con su novia, a quien había lastimado tantas veces. Es difícil, confesó. A veces quiero volver a lo fácil. El bar, las risas, pretender que nada importa. Lo fácil y lo correcto rara vez son lo mismo, respondió Óscar, sorprendiéndose de sus propias palabras. Julián sonrió. Suenas como un filósofo de verdad ahora. Antes de irse, le entregó a Óscar un papel doblado. Félix organizó una fiesta de despedida. Se va de la ciudad. Sé que probablemente no quieras ir, pero pensé que deberías saberlo. Óscar miró la invitación con sentimientos encontrados. Félix había sido su amigo una vez, antes de que las cosas se torcieran, antes de que las risas se volvieran crueles y las palabras afiladas. Lo pensaré, dijo, guardando el papel en su bolsillo. La fiesta de despedida. Después de mucho debatirlo con Macarena y con la doctora Vega, Óscar decidió ir a la fiesta. No por Félix, sino por él mismo. Para cerrar un capítulo, para demostrar que ya no era la persona que huía del conflicto. La fiesta era en una casa pequeña a las afueras de la ciudad. Cuando Óscar entró, notó que el ambiente era diferente al del bar. Más tranquilo, más adulto de alguna forma. Félix lo vio de inmediato. Se acercó con una cerveza en la mano y una expresión difícil de leer. «Viniste. No creí que lo harías». «Yo tampoco», admitió Óscar. Hubo un silencio incómodo. «Me voy a Montevideo», dijo finalmente Félix. «Conseguí un trabajo allá. Espero que te vaya bien». Félix asintió, como si esperara esa respuesta formal, ese intercambio educado pero distante. Pero entonces, sorprendiendo a Óscar, añadió: «Lo siento, ¿sabes? Por todo, por cómo te traté, por lo del dinero». Óscar lo miró, buscando algún signo de burla, de falsedad. Pero por una vez, Félix parecía genuino. «¿Por qué ahora?» Félix se encogió de hombros. «Quizás porque me voy. Quizás porque estoy tratando de no ser un imbécil todo el tiempo». Hizo una pausa. «O quizás porque lo que dijiste aquella mañana en el bar, tenías razón. No éramos buenos amigos para ti». Óscar no esperaba esta conversación. No esperaba este momento de vulnerabilidad de alguien que siempre había parecido invulnerable. «Acepto tus disculpas», dijo finalmente. «Y te deseo lo mejor, de verdad». Félix sonrió, una sonrisa sin su habitual sarcasmo. «Julián me contó que estás tocando piano de nuevo. Siempre fuiste el artista del grupo, el que tenía algo real que ofrecer». Antes de que Óscar pudiera responder, alguien llamó a Félix desde otra habitación. Se despidieron con un apretón de manos torpe pero sincero. Mientras conducía de regreso a casa, Óscar pensó en cómo las personas pueden sorprenderte cuando menos lo esperas. En cómo todos estamos, de alguna forma, luchando nuestras propias batallas contra nuestros propios demonios. La propuesta de Macarena. El invierno dio paso a la primavera. Los árboles del campus se llenaron de flores y nuevas posibilidades. Una tarde, Macarena llegó con una noticia que cambiaría todo. «Me ofrecieron una beca para estudiar un semestre en Barcelona». El antiguo Óscar habría entrado en pánico. Habría visto en esa noticia la confirmación de todos sus miedos, el abandono, la insuficiencia, la pérdida. Pero el Óscar que había aprendido a enfrentar sus demonios, respiró hondo y preguntó: «¿Cuándo te vas?» «En 2 meses, y quiero que vengas conmigo». Óscar la miró sin entender. «Hay una beca para estudiantes de filosofía. El profesor Montero me dijo que estarías perfecto para aplicar». «Pero... ¿y el dinero? ¿Y la terapia?» Macarena sonrió. «La beca cubre los gastos básicos, y hay programas de apoyo psicológico también allá. Podemos hacerlo juntos, Óscar». El concierto inesperado. A medida que la fecha de posible partida se acercaba, Óscar se sumergió en los preparativos para la aplicación de la beca. Cartas de recomendación, ensayos,
formularios interminables. Una tarde, la profesora Elisa lo detuvo después del taller de piano. Estamos organizando un pequeño concierto de fin de curso. Me gustaría que participaras. Oscar sintió que el pánico subía por su garganta. No estoy listo para tocar en público. La profesora sonrió con comprensión. Nadie está completamente listo, pero a veces necesitamos un empujón para descubrir lo que somos capaces de hacer. Le dio una partitura. Claro de Luna, de Debussy. Una pieza hermosa pero desafiante. Piénsalo, dijo antes de dejarlo solo con la música en las manos. Esa noche, Oscar le contó a Macarena sobre la invitación. Deberías hacerlo, dijo ella sin dudarlo. ¿Y si me equivoco? ¿Si me bloqueo? Macarena tomó su rostro entre sus manos. ¿Y si brillas? ¿Si finalmente te permites brillar sin miedo? Durante las semanas siguientes, Oscar practicó como nunca. Cada mañana antes de clases, cada tarde después del trabajo. La música se convirtió en su meditación, en su diálogo con esa parte de sí mismo que había silenciado durante tanto tiempo. La noche del concierto, el pequeño auditorio estaba lleno. Macarena estaba en primera fila. Y para sorpresa de Oscar, también su padre, sentado discretamente en un rincón. Cuando llegó su turno, Oscar sintió que el tiempo se ralentizaba. Caminó hacia el piano como en un sueño. Se sentó. Respiró hondo. Y entonces, sus dedos encontraron las teclas. Las primeras notas flotaron en el aire, tímidas. Pero a medida que la música avanzaba, algo cambió. Oscar ya no estaba tocando la pieza. La pieza lo estaba tocando a él. Cada nota era una emoción, cada acorde una confesión. Cuando terminó, hubo un momento de silencio absoluto. Y luego, aplausos. No estruendosos, sino reverentes, como si el público hubiera sido testigo de algo íntimo, sagrado. Al bajar del escenario, Macarena lo abrazó con lágrimas en los ojos. Eso fue tú, Oscar, el verdadero tú. Su padre se acercó después, con una expresión que Oscar nunca había visto en su rostro. Una mezcla de orgullo, arrepentimiento y algo más, algo que parecía casi admiración. Tu madre habría estado tan orgullosa, dijo simplemente. Y en esas palabras, Oscar encontró un tipo de paz que no sabía que necesitaba. La decisión más valiente. Oscar pasó noches enteras pensando, debatiéndose entre el miedo y la esperanza. La voz interior ya no gritaba, pero seguía allí, susurrando dudas. Una tarde, visitó a la doctora Vega para pedirle consejo. ¿Crees que estoy listo para un cambio tan grande? La doctora lo miró con esa mezcla de sabiduría y calidez que la caracterizaba. Nadie está completamente listo para los grandes cambios, Oscar. La pregunta es, ¿estás dispuesto a seguir creciendo incluso cuando duela? Esa noche, tomó su decisión. Invitó a Macarena a cenar en un pequeño restaurante junto al río. Mientras esperaban el postre, sacó un sobre de su chaqueta. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Ábrelo. Dentro estaba la confirmación. Su solicitud para la beca de Barcelona había sido aceptada. La sonrisa de Macarena iluminó toda la habitación. Lo sabía. Sabía que lo conseguirías. Oscar tomó sus manos sobre la mesa. Tengo miedo, confesó. Pero por primera vez, el miedo no me está paralizando. Solo me está recordando que esto importa. Podemos tener miedo juntos, dijo ella. Es menos pesado cuando se comparte. El viaje interior y exterior. Preparar el viaje fue un desafío en sí mismo. Papeles, solicitudes, planes. El profesor Montero lo recomendó con entusiasmo. La beca fue aprobada. Y por primera vez en su vida, Oscar sintió que merecía esa oportunidad. La última noche en el internado, Oscar y Macarena se sentaron en el tejado, mirando las estrellas. ¿Sabes? Cuando te conocí, pensé que eras la luz que me salvaría, confesó Oscar. Macarena lo miró con curiosidad. ¿Y ahora?
Ahora sé que nadie puede salvarnos, pero algunos nos enseñan a encontrar nuestra propia luz. Dazaker, Barcelona. Un nuevo comienzo. El avión aterrizó en el Prat bajo un cielo despejado de septiembre. Barcelona los recibió con su mezcla única de historia y modernidad. El campus de la Universidad de Barcelona era imponente. Los edificios antiguos contrastaban con las ideas nuevas que flotaban en el aire. Su pequeño apartamento compartido en el barrio de Gracia se convirtió rápidamente en un hogar. No era perfecto, pero era suyo. Los primeros días fueron una vorágine de orientaciones, papeleo y adaptación. El idioma no era un problema para Óscar, pero la cultura, el ritmo de vida, todo era diferente. Por las noches, a veces, la voz interior resurgía. Le susurraba que no pertenecía allí, que pronto fracasaría, que Macarena eventualmente vería lo insuficiente que era. Pero ahora Óscar tenía herramientas. Respiraba, meditaba, escribía sus pensamientos en un cuaderno, separando los hechos de las interpretaciones catastróficas. Y lentamente, día a día, iba ganando terreno en esa batalla interior. El encuentro que lo cambió todo. Un día en la biblioteca, Óscar conoció a Gabriel Serrat, un profesor de filosofía cuyo libro sobre la sombra interior había sido revelador para él durante su proceso. Su trabajo me ayudó a entender mis propios demonios, le confesó Óscar después de una clase. El profesor sonrió. Los demonios son solo partes nuestras que tienen miedo. Cuando las escuchamos, dejan de gritar. Bajo la tutela de Serrat, Óscar comenzó a investigar sobre la psicología del autosabotaje y la redención personal. Lo que comenzó como un trabajo académico, pronto se convirtió en algo más profundo. Serrat reconoció en Óscar algo especial, una combinación única de vulnerabilidad y fortaleza, de experiencia vivida y conocimiento teórico. Le ofreció ser su asistente de investigación para un libro que estaba escribiendo sobre la transformación personal. Para Óscar, era una oportunidad que nunca había imaginado. Poder contribuir a un trabajo que podría ayudar a otros que, como él, luchaban con sus propios demonios interiores. La crisis inesperada. Todo parecía ir perfectamente hasta que, a mitad del semestre, Óscar recibió una llamada que lo cambió todo. Era Alejandro. Papá tuvo un accidente, un infarto. Está estable, pero deberías venir. El pánico fue inmediato. No por el viaje repentino, sino por lo que significaba. Interrumpir sus estudios, su investigación con Serrat, posiblemente perder la beca. La voz interior volvió con fuerza. ¿Ves? Nunca dura lo bueno. Siempre hay algo que lo arruina. Macarena lo encontró sentado en el suelo del apartamento, respirando con dificultad. Tengo que volver, dijo con voz entrecortada. Pero si me voy ahora... Macarena se sentó junto a él. Tu padre te necesita, y tú necesitas estar allí. ¿Y la beca? ¿Y todo lo que hemos construido aquí? Hablaremos con la universidad. Explicaremos la situación. Hay soluciones, Óscar. Siempre hay soluciones. Con las manos temblorosas, Óscar compró un billete de avión para el día siguiente. Llamó al profesor Serrat para explicarle la situación. Para su sorpresa, Serrat no solo lo entendió, sino que le ofreció continuar la investigación a distancia. La vida no se detiene por nuestros planes académicos, dijo el profesor. Ve con tu padre. Nuestro trabajo seguirá aquí cuando regreses. El reencuentro con el pasado. El hospital era un laberinto de pasillos blancos y olor a desinfectante. Óscar encontró a Alejandro en la sala de espera, con ojeras profundas y la mirada perdida. ¿Cómo está? Alejandro levantó la vista. Mejor. Los médicos dicen que tuvo suerte. Si hubiera tardado más en recibir atención... No terminó la frase. No era necesario. Cuando por fin pudo ver a su padre, Óscar apenas lo reconoció. Parecía haber envejecido 10 años de golpe. Tubos y máquinas lo rodeaban, monitoreando cada latido de su corazón. Hijo,
dijo con voz débil al verlo. No tenías que venir desde tan lejos. Claro que sí, respondió Oscar, tomando su mano con cuidado. Es lo que hacemos por las personas que queremos. Las palabras salieron sin pensar, pero al pronunciarlas, Oscar se dio cuenta de que eran verdad. A pesar de todo el dolor del pasado, a pesar de las heridas que aún sanaban, quería a su padre. Y perdonar, descubrió, no significaba olvidar o pretender que nada había pasado. Significaba elegir el amor por encima del rencor. Durante las semanas siguientes, Oscar dividió su tiempo entre el hospital, la casa familiar y las videollamadas con Macarena. Gracias a la flexibilidad de sus profesores en Barcelona y a la tecnología, pudo continuar con algunas clases de forma remota. Su padre mejoraba lentamente. Y en esas tardes silenciosas en la habitación del hospital, ocurrió algo inesperado. Comenzaron a hablar. No sobre el clima o las noticias, sino sobre cosas reales. Dolorosas a veces, pero reales. Siempre fui demasiado duro contigo, confesó su padre una tarde. Creía que te estaba preparando para el mundo, pero solo te estaba alejando de mí. Y yo siempre creí que me odiabas, respondió Oscar, que nunca sería suficiente. Su padre negó con la cabeza. Te pareces tanto a tu madre. Ella también veía el mundo con esa sensibilidad, con esa profundidad, y yo nunca supe cómo manejar eso después de que ella se fuera. Por primera vez, hablaron de la madre de Oscar, fallecida cuando él tenía solo 7 años, de cómo su muerte había creado un abismo entre padre e hijo, un abismo que ninguno supo cómo cruzar. Ella estaría orgullosa del hombre en que te has convertido, dijo su padre, con lágrimas en los ojos. Y en ese momento, algo dentro de Oscar se liberó, como si un nudo que había llevado toda su vida finalmente comenzara a deshacerse. La carta inesperada. A mediados de octubre, Oscar recibió un correo electrónico de Félix. Lo abrió con recelo, pero lo que encontró lo dejó sin palabras. Oscar, nunca fui bueno pidiendo perdón. Quizás porque nunca aprendí a perdonarme a mí mismo. Después de que te fueras, muchas cosas cambiaron. El bar cerró. Pedro se mudó. Yo toqué fondo. Julián me contó que estás en Barcelona, que estás mejor. Me alegro por ti, aunque no lo creas. No espero que respondas. Solo quería que supieras que tus palabras aquel día finalmente encontraron su camino. Félix. Oscar leyó la carta varias veces. Luego, decidió responder. El perdón es un camino, no un destino. Yo también lo estoy aprendiendo. Si alguna vez vienes a Barcelona, podríamos tomar un café, como dos extraños que están aprendiendo a conocerse de nuevo. Oscar. La vuelta a Barcelona. Después de 6 semanas en casa, con su padre ya recuperado y bajo el cuidado de una enfermera, Oscar se preparó para volver a Barcelona. La despedida fue diferente esta vez. No había tensión, no había palabras no dichas flotando en el aire. Su padre lo abrazó en el aeropuerto, un abrazo largo y fuerte, que decía más que cualquier discurso. Estoy orgulloso de ti, hijo, siempre lo estaré. El vuelo de regreso estuvo lleno de reflexiones. Oscar pensó en cómo a veces los peores momentos pueden llevarnos a los lugares más inesperados. En cómo había sido necesario alejarse para poder regresar, en todos los sentidos. Macarena lo esperaba en el aeropuerto de Barcelona con una sonrisa que iluminaba toda la terminal. Se abrazaron como si hubieran estado separados años, no semanas. «Te extrañé tanto», susurró ella contra su cuello. «Yo también. Pero ahora estoy en casa». Y era verdad. Barcelona no era solo un destino en un mapa. Era el lugar donde había comenzado a encontrarse a sí mismo. La conferencia de Serrat. En noviembre, el profesor Serrat organizó una conferencia sobre los demonios interiores y la construcción del ser. Invitó a Oscar a compartir su experiencia. El pánico inicial dio paso a una extraña calma. Esta vez, cuando subió al podio, la voz interior no susurraba amenazas, sino recuerdos del camino recorrido.
Habló con honestidad sobre sus caídas, sobre la vergüenza, sobre aprender a levantarse. Y mientras hablaba, vio en los ojos de los asistentes algo que nunca esperó: reconocimiento. Después de la conferencia, varios estudiantes se acercaron a compartir sus propias batallas. Óscar los escuchó con una empatía nacida del dolor compartido. «No creía que alguien pudiera entender», le dijo una joven con ojos brillantes de lágrimas. «Pero tú lo haces, y eso me da esperanza». Esa noche, mientras caminaba de regreso al apartamento con Macarena, Óscar se dio cuenta de algo profundo. Su dolor, cuando era compartido, podía convertirse en sanación para otros. Su oscuridad, cuando era nombrada, podía iluminar caminos ajenos. «Creo que he encontrado mi propósito», le dijo a Macarena, apretando su mano. «¿Cuál es?» «Usar mi historia para ayudar a otros a encontrar su propia luz». Macarena sonrió, como si hubiera estado esperando que llegara a esa conclusión todo este tiempo. «El mundo necesita más luces, Óscar, y la tuya brilla de una manera única». El proyecto que nació del dolor. Inspirado por esos encuentros, Óscar propuso al Departamento de Filosofía un taller llamado Dialogando con nuestros demonios. Un espacio seguro donde los estudiantes pudieran explorar sus sombras sin ser juzgados. La propuesta fue aprobada. Con la ayuda de Macarena y el respaldo del profesor Serrat, el taller comenzó en enero. La primera sesión fue intimidante. 20 estudiantes lo miraban, esperando respuestas que él no estaba seguro de tener. «No estoy aquí como alguien que ha vencido a sus demonios», les dijo con sinceridad. «Estoy aquí como alguien que ha aprendido a convivir con ellos». A medida que las semanas pasaban, el taller se convirtió en mucho más que un proyecto académico. Era una comunidad, un espacio de sanación colectiva. Los estudiantes compartían sus historias, sus miedos, sus luchas internas. Y en ese compartir, algo mágico ocurría. Los demonios perdían poder. Óscar descubrió que tenía un talento natural para guiar estos diálogos, para hacer las preguntas correctas, para escuchar sin juzgar, para crear un espacio donde la vulnerabilidad no era debilidad, sino fortaleza. La visita inesperada. Una mañana de marzo, mientras Óscar preparaba materiales para el taller, recibió una llamada de la recepción de la universidad. «Hay alguien esperándote en el vestíbulo. Dice que es tu hermano». Confundido, Óscar bajó las escaleras. Efectivamente, Alejandro estaba allí, con una maleta pequeña y una expresión nerviosa. «¿Qué haces aquí?», preguntó Óscar, sorprendido pero feliz de verlo. «Vine a ver cómo era esta vida tuya en Barcelona, y a contarte algo importante». Óscar lo llevó a una cafetería cercana. Mientras tomaban café, Alejandro le explicó que había decidido dar un giro a su vida. Había completado su rehabilitación y ahora estaba estudiando para convertirse en consejero de adicciones. «Quiero hacer lo que tú haces», dijo. «Usar mi historia para ayudar a otros». Y pensé que quizás podríamos aprender el uno del otro. La propuesta tomó a Óscar por sorpresa. Durante tantos años, Alejandro había sido una figura distante, casi mítica. Ahora estaba aquí, pidiendo su ayuda, ofreciendo la suya. «Me encantaría», respondió con sinceridad. Durante los días siguientes, Alejandro asistió al taller como observador. Vio cómo Óscar guiaba las conversaciones, cómo creaba un espacio seguro para la vulnerabilidad. Y Óscar, a su vez, aprendió de la experiencia de Alejandro con las adicciones, con el proceso de recuperación, con la reconstrucción de una vida desde cero. Antes de que Alejandro regresara a casa, los hermanos cenaron juntos en una terraza con vista a la Sagrada Familia. El aire era suave, la ciudad brillaba bajo ellos. «¿Sabes? Siempre te tuve envidia», confesó Alejandro. «Tenías algo que yo no tenía, una sensibilidad, una profundidad que yo nunca pude alcanzar». Óscar lo miró sorprendido. «Y yo siempre creí que eras perfecto». Alejandro rió con amargura.
Qué par de idiotas hemos sido, ¿verdad? Cada uno envidiando lo que el otro tenía sin ver nuestros propios dones. Levantó su copa. Por los hermanos Mendoza, imperfectos, complicados, pero finalmente encontrando su camino. Óscar chocó su copa con la de su hermano. Por nosotros. El regreso a casa. La primavera llegó a Barcelona con explosiones de color. El semestre estaba por terminar, y con él, su tiempo en la ciudad. Una tarde, mientras caminaban por el Parque Güell, Macarena le hizo la pregunta que ambos habían estado evitando. ¿Quieres volver? Óscar miró la ciudad que se extendía frente a ellos, hermosa y caótica como la vida misma. Creo que debemos volver. Hay algo que dejamos pendiente. Macarena asintió, comprendiendo. Nuestro verdadero viaje apenas comienza. El último mes en Barcelona fue agridulce. Despedidas, promesas de volver, maletas llenas no solo de ropa, sino de experiencias, de crecimiento, de transformación. El profesor Serrat le hizo a Óscar una oferta tentadora: volver el próximo año para hacer un doctorado bajo su supervisión. Era un sueño que Óscar ni siquiera se había atrevido a soñar antes. Lo pensaré, prometió. Pero primero, necesito terminar lo que empecé en casa. El círculo completo. El regreso al campus fue extraño y familiar a la vez. Todo parecía igual, pero ellos habían cambiado. El profesor Montero los recibió con alegría. Les ofreció continuar como sus asistentes, esta vez en un proyecto más ambicioso, un estudio sobre ética y resiliencia. Óscar aceptó, pero con una condición. Quería adaptar el taller dialogando con nuestros demonios para el campus. Este lugar necesita espacios donde la vulnerabilidad no sea vista como debilidad, explicó. El profesor sonrió con orgullo. Creo que finalmente has encontrado tu camino, Óscar. En las semanas siguientes, Óscar trabajó incansablemente para establecer el taller. Consiguió un pequeño espacio en el departamento de psicología, diseñó un programa, reclutó participantes, y para su sorpresa, uno de los primeros en inscribirse fue Pedro, el antiguo amigo del bar. Había cambiado también, más delgado, más serio, con una expresión de determinación en los ojos. Félix me contó lo que estás haciendo, explicó. Creo que lo necesito. Era extraño ver a Pedro así, vulnerable, buscando ayuda, pero también era hermoso, como un recordatorio de que todos podemos cambiar, de que ningún camino está fijado de antemano. La visita sorpresa. Una tarde de junio, mientras preparaba materiales para el taller, Óscar escuchó que alguien tocaba a la puerta de su oficina. Al abrirla, se encontró frente a Félix. El tiempo había dejado marcas en su rostro. Ya no tenía esa sonrisa arrogante, sino una expresión de serenidad cautelosa. «Recibí tu invitación para tomar un café», dijo con voz insegura. «Sé que fue hace meses, pero...» Óscar sintió un torbellino de emociones, miedo, resentimiento, pero también compasión. La voz interior quería protegerlo, alejarlo del pasado doloroso. Pero Óscar había aprendido a escuchar más allá del miedo. «Hay una cafetería cerca del campus. Tienen el mejor café de la ciudad». La conversación pendiente. La cafetería estaba llena de estudiantes. Félix y Óscar se sentaron en una mesa apartada. «No sé por dónde empezar», confesó Félix. «Por el principio suele ser buena idea». Félix le contó cómo, después de tocar fondo, había buscado ayuda. Cómo estaba reconstruyendo su vida paso a paso. Cómo las palabras de Óscar aquel día habían plantado una semilla que tardó en germinar, pero finalmente lo hizo. «Nunca te pedí perdón adecuadamente», dijo finalmente, «por todo el daño que te hice». Óscar lo miró directamente a los ojos. «¿Sabes qué aprendí sobre el perdón? Que no es algo que das una vez y ya está. Es una decisión que tomas cada día». Félix asintió, comprendiendo. «¿Y crees que podamos, no sé, ser amigos algún día?» Óscar sonrió ligeramente.
Quizás no amigos como antes, pero podemos ser algo nuevo, algo mejor. El viaje a las raíces. Con el verano llegó una oportunidad inesperada. El profesor Montero estaba organizando un viaje de investigación a un pequeño pueblo en las montañas, lugar de nacimiento de un filósofo poco conocido pero influyente que había escrito extensamente sobre el demonio interior mucho antes de que la psicología moderna existiera. Invitó a Óscar y Macarena a unirse al pequeño grupo. Será como un cierre para este ciclo, dijo el profesor, y quizás un comienzo para algo nuevo. El pueblo era minúsculo, apenas un puñado de casas de piedra rodeadas de bosques antiguos. Los habitantes, acostumbrados a los visitantes académicos, los recibieron con amabilidad distante. Durante una semana, estudiaron manuscritos, visitaron la casa donde el filósofo había vivido y escrito, exploraron los mismos senderos que él había recorrido buscando respuestas a preguntas eternas. Una tarde, mientras el resto del grupo estaba en el archivo local, Óscar decidió caminar solo por el bosque. Encontró un claro bañado por la luz dorada del atardecer. Se sentó en una piedra cubierta de musgo y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un silencio completo dentro de sí. La voz interior, ese crítico implacable que lo había acompañado toda su vida, callaba. En su lugar, había una paz que no podía explicar con palabras. Una sensación de estar exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Cuando regresó al pueblo, encontró a Macarena esperándolo en la plaza. «Te busqué por todas partes», dijo con preocupación. «Lo siento, necesitaba un momento a solas». Ella lo miró con curiosidad. «¿Y lo encontraste? ¿Lo que buscabas?» Óscar sonrió. «Creo que sí. O tal vez lo que encontré es que ya no necesito buscar tanto». Nabrí. La ceremonia de graduación. El tiempo pasó volando. 2 años después, Óscar y Macarena se preparaban para la ceremonia de graduación. El taller, Dialogando con nuestros demonios, se había convertido en un programa reconocido en la universidad. Óscar había publicado un artículo académico junto al profesor Serrat, y aunque la voz interior aún aparecía en momentos de duda, ya no controlaba su vida. Antes de la ceremonia, Macarena le entregó un pequeño paquete. «Ábrelo», dijo con emoción. Dentro había un colgante con un símbolo que Óscar reconoció inmediatamente. El Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola. Para recordarte que nuestros demonios son parte del ciclo. No hay luz sin sombra. Óscar la abrazó con fuerza. «Gracias por no rendirte conmigo». «Gracias por no rendirte contigo mismo», respondió ella. El discurso final. Como uno de los graduados destacados, Óscar fue invitado a dar un breve discurso. Mientras subía al podio, sintió la presencia de todos los que habían formado parte de su viaje. Macarena, el profesor Montero, la doctora Vega, el profesor Serrat, incluso Félix, que había venido especialmente para la ocasión. Respiró profundamente y comenzó. «Dicen que el verdadero enemigo del hombre nunca vive afuera, sino adentro. Cuando entré a esta universidad, estaba convencido de que ese enemigo interior me definiría para siempre, que mis demonios eran mi sentencia. Hoy, mientras cerramos este capítulo, quiero compartir lo que he aprendido. Nuestros demonios no son nuestros enemigos, son nuestros mejores maestros. El miedo nos enseña a ser valientes, la vergüenza nos enseña a ser auténticos, la culpa nos enseña a reparar, y la oscuridad nos enseña a valorar la luz. No salimos de esta universidad como personas perfectas, sino como personas que han aprendido a abrazar su imperfección. Y ese quizás es el aprendizaje más valioso de todos». Mientras el auditorio aplaudía, Óscar sintió una paz interior que nunca antes había experimentado. El demonio seguiría ahí, pero ya no como un enemigo, sino como un compañero de viaje, una parte de sí mismo que también merecía ser escuchada. Y así, con el corazón lleno y la mirada hacia adelante, Óscar estaba listo para comenzar el siguiente capítulo.
porque la verdadera batalla nunca termina, y el verdadero triunfo no está en vencer al demonio interior, sino en aprender a caminar junto a él, hacia la luz. Esta es la historia de Oscar y su demonio interior. Una historia sobre caer, levantarse y descubrir que nuestras sombras más oscuras pueden convertirse en nuestras guías más sabias. Porque, al final, lo que nos hace humanos no es la ausencia de oscuridad, sino nuestra capacidad para encontrar luz incluso en las noches más profundas. Y tú, que has llegado hasta aquí, has hablado hoy con tu demonio interior,